ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy. Hoy es Jueves Santo. Ustedes acaban de escuchar en el Evangelio de San Juan el lavatorio de los pies. Ustedes acaban de oír lo que la palabra de Dios dice acerca de este acontecimiento que pasó. Pero hoy no solamente sucedió eso, sucedieron 3 acontecimientos importantes más. El primero, Jesús instituye la Sagrada Eucaristía. Jesús instituye el orden sacerdotal y Jesús instituye el mandamiento del amor. Es lo que hoy recordamos. Primero vamos a comenzar con la Sagrada Eucaristía, que es la última cena. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, les dice: el pan que les voy a dar es mi cuerpo, para que el mundo tenga vida. Y dice Jesucristo en el 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. La institución de la Eucaristía, que es el pan bendito, es para tener vida eterna. Escuchen cómo Jesús lo dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, ¿Y qué pasará? y yo lo resucitaré el último día. En el último día tendrá resurrección. Jesucristo en este día nos quiere dejar la Sagrada Eucaristía, sacramento de vida eterna. En el libro del Éxodo, capítulo 12, que es la primera lectura que hemos escuchado, nos muestra lo que era la cena pascual. Y Jesucristo va a cambiar la cena pascual, donde es un compartir familiar, donde todos se reúnen en la casa, donde se busca un cordero, donde se sacrifica el cordero, donde se come el cordero y se rocía con la sangre, donde toda la familia se reúne para la cena pascual, para comer la Pascua. Lo va a cambiar, lo va a sustituir por la Sagrada Eucaristía, que es el sacramento que hoy estamos recordando, el sacramento de la Eucaristía, donde Jesús nos deja su cuerpo y nos deja su sangre. Y ustedes van a ver ahorita cómo Juan, cuando mira a Jesús, va a decir: ese es el Cordero. Si en el Antiguo Testamento, ya lo va a leer el padre de Éxodo 12, era un animal, en el Nuevo Testamento pasa a ser una persona. Y en la segunda lectura que escuchamos, Pablo dice: yo recibí del Señor la Eucaristía. Fíjense, escuchen con atención. Éxodo capítulo 12. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: ¿Qué? el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia. Entonces se agarraba un cordero por familia. Por eso usted puede leer en Hechos capítulo 2, versículo 46, partían el pan por las casas,
partían la Eucaristía en los hogares por familia. No lo hacían en el templo, porque en el Antiguo Testamento Dios los mandó de esta manera y en el Nuevo Testamento los discípulos lo cumplen. Agarrará por familia un cordero por casa. uno por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrán de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. La comida no era para llenarse, sino para lo que cada uno pudiera comer. Si era muy pequeña la familia, se unía a otra familia. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, El cordero no debía tener defecto. El cordero debía ser perfecto. macho, Tenía que ser macho. Y escuchen los detalles, porque ahorita cuando les muestre que Jesús es el cordero, les voy a mostrar por qué instituyó la Eucaristía, porque Él se entrega por la humanidad. Macho, nacido en el año. En lugar de un cordero pondrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. El cordero debía ser sacrificado. ¿Y cuándo? Al anochecer. Por eso hoy, al anochecer es cuando recordamos que Jesucristo fue tomado, fue apresado. Fíjense que la Biblia muestra todos los detalles del Cordero en Cristo. Eso debía ser al anochecer y el Cordero debía morir, ser sacrificado. Por eso Jesús murió en una cruz, porque es el Cordero sin mancha, perfecto, que murió por la redención de todos. ¿Tenía que ser sacrificado? Lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes, El cordero había que comerlo tomarán de su sangre y el cordero también la sangre era utilizada. ¿Para qué? para untar los postes y la parte superior de la puerta. De manera que el Antiguo Testamento nos muestra la figura de Jesucristo. El cordero debía ser sacrificado, la carne había que comerla y la sangre igual había que usarla en el dintel. ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué se iba a hacer? Oigan, Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. ¿por qué tenían que comerlo vestidos y preparados? Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. ¿Qué es Pascua? El paso de Yahvé. Oigan, Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, todos los niños van a morir. tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. Pero hay un detalle. En las casas Escuchen el detalle. La sangre, el cuerpo comido. donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. ¿Para qué servía la sangre? Tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará. Entonces San Juan 6:54 dice, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, no muere, vive de vida eterna. Y el libro del Éxodo dice que el comer el cordero y untar con la sangre el lintel de la puerta le permitía al pueblo tener salvación, que no moría. Por eso
El libro del Éxodo refleja lo que es la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? La acción de gracia, la entrega sublime que hace Jesucristo por nosotros en la cruz. En el Antiguo Testamento había un cordero. En el Antiguo Testamento el cordero era macho. En el Antiguo Testamento el cordero era perfecto. En el Antiguo Testamento el cordero tenía que ser sacrificado. Su carne comida, su sangre untada. Y en el Antiguo Testamento el Cordero salvaba al pueblo. Vamos al Nuevo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Juan ve que viene Jesús, lo mira y dice, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nos quiere enseñar la palabra de Dios, que ya no es un animal, sino una persona, que el cordero sacrificado no es un cabrito, sino que es Jesucristo, que allá fue degollado y aquí fue matado en la cruz, que allá fue comido y aquí Jesús lo da como alimento también, que allá derramó su sangre para que el pueblo no muriera por la plaga y aquí derramó su sangre para que la bebamos y tengamos vida. Oigan cómo lo dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó. Juan era primo hermano de Jesús. Juan conocía a Jesús. Y cuando lo ve, no dice, ahí viene Jesús, ahí viene mi primo, ahí viene un profeta. Cuando Juan ve que viene Jesús, exclama. Ahí viene el Cordero de Dios. Ahí viene el Cordero de Dios. El libro del Éxodo dijo que era un cordero macho, sin defecto, que iba a ser sacrificado, derramar su carne, derramar su sangre y iba a ser comido. Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Entonces el Nuevo Testamento nos muestra que antes era un cordero como animal, ahora es una persona que va a redimirnos y va a rescatarnos. Eso es lo que hoy celebramos. La Sagrada Eucaristía, que cuando Jesús estaba comiendo en Mateo capítulo 26, versículo 26, llega a decir, agarra pan y dicen, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarra vino y dice, tomen, beban, esto es mi sangre. Que el Cordero es entregado para la salvación y se entrega con su cuerpo y se entrega con su sangre, con su alma y su divinidad. Ahora miren el primer acontecimiento, la Sagrada Eucaristía, sacramento de memorial, sacramento de recuerdo, sacramento que Jesús nos dejó. Óiganlo, la Sagrada Eucaristía en el Nuevo Testamento, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan. ¿Qué estaban comiendo? Pan. Pero si la Biblia decía que era un cordero, que era lo que se debía comer, ¿por qué Jesucristo no tiene el cordero? No dice, agarró un pedazo de cordero y le dio coman. No, Jesús agarró pan. En el Antiguo Testamento era un cordero lo que se comía, porque el Cordero es Cristo. Por eso Lucas capítulo 24 en los discípulos de Maús lo reconocieron cuando partió el pan y él desapareció. Ya esta cena no tiene cordero, ya esta cena tiene pan. Jesús agarró pan y como Juan había dicho, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo, dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen, coman, el Cordero soy yo, esto es mi cuerpo. Entonces el Cordero deja de ser un animal y se convierte en una persona. Eso es lo que hoy celebramos. Cuando Jesucristo instituye la Eucaristía y ya no nos vamos a quedar en el sacrificio del Cordero,
vamos a pasar al sacrificio del Hijo de Dios, de Cristo. Esto es mi cuerpo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, ¿Qué le dijo? beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús agarra la copa y dice, llena de vino, esta es mi sangre. Y el Cordero, el pan, este es mi cuerpo. Por eso celebramos la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? El cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que un jueves santo se instituyó, que estamos celebrando, que estamos viviendo, que estamos participando todos en este momento. Por eso usted tiene que ir a la misa hoy y tenía que confesarse para comulgar y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para que un día tenga vida. Un católico que no recibe la Eucaristía muere, se seca, se aleja de las cosas de Dios. Tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Ahora, en el Antiguo Testamento la Eucaristía se hacía con personas de esta manera, ¿escucharon? Si la familia era muy pequeña, se hacía en la casa. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se hacía la Eucaristía que Jesús instituyó? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 46 muestra cómo el Señor nos dejó la sagrada Eucaristía que se vivía, que se practicaba en ese momento. Presten atención, cómo lo dice la Biblia. Oigan. Todos los días se reunían en el templo. Todos los días, no un día sí, un día no, siempre. Se reunían en el templo Con entusiasmo. con alegría. Partían el pan en sus casas. Todos los días hacían dos cosas. Uno, se reunían en el templo con alegría y después del templo se iban a las casas y partían el pan. Ya no celebraban la cena pascual del Antiguo Testamento con un cordero, que era una vez al año. Celebraban la nueva cena del Señor, que era con el pan, con la Eucaristía, tanto que hasta el mismo Pablo llegó a escribir en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmito, que el Señor Jesús hizo esto y esto. Óiganlo, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo lo recibió y lo transmitió. Pablo no conoció a Cristo, pero Pablo se enteró que Jesús celebró la Eucaristía. Y miren, El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. agarró pan, Y después de dar gracias, dio gracias. lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, Esto es mi cuerpo. que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomó la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Entonces Jesús agarró pan y agarró vino, dijo San Pablo, yo no estuve, pero me lo transmitieron, y dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Eso es lo que hoy recordamos, la Eucaristía. Y creo que es el versículo, está leyendo como el 25, una palabrita de la Eucaristía. Oigan. Por tanto, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, cada vez que usted va a misa y comulga, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. proclaman la muerte de Cristo hasta que vuelva. Miren lo que viene. Por tanto, Por lo tanto, ojo pelado con esto. Ya sabemos que el pan es el cuerpo, que el vino es la sangre, que Jesús es el Cordero.
Por lo tanto, si la sangre del Cordero del Antiguo Testamento salvó al pueblo de la muerte y lo libró, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia, nos purifica y nos salva. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Fíjense bien, católicos. El que come el pan El que come el pan, la Eucaristía, el cuerpo, o bebe la copa del Señor, bebe la copa, la sangre del Señor, escuche con atención, indignamente, sin prepararse, sin confesarse, no consciente, distraído, dormido. En la misa estaba distraído, salió a comulgar y salió corriendo, no se preparó, llegó tarde a la misa, indignamente. peca, ¿Qué pasa? peca, La persona que recibe el cuerpo, la Eucaristía, indignamente, peca. ¿Y cuántas personas? No les importa. Van a misa una vez al año y ese día comulgan. No viven en adulterio y ese día que van a la misa comulgan. Llegan a la misa tarde y comulgan. Pasan la misa toda la misa hablando y comulgan. Hasta mascando chicle comulgan. Agarran la Eucaristía en la mano ahí y primero la jurungan, la mueven y después la comen y se limpian. Otros va y venden las hostias para misas negras. Peca. Si usted va a misa y no la vivió, no comulgue. Si usted va a misa después de un año y va a pasar a comunal, mejor que no lo haga. Peca. contra el cuerpo y la sangre del Señor. Contra la entrega de Jesucristo, de su cuerpo y su sangre. Oigan, Cada uno, pues, examine su conciencia, usted examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. viví la misa, viví la Eucaristía, ahora voy a recibir el cuerpo. Estoy consciente que ahí está Cristo. Sé que ahí está el Señor, voy a recibir la Eucaristía. Si no, mejor no comulgue. ¿Por qué? El que come y bebe indignamente, Porque si usted come el cuerpo y bebe la sangre sin estar preparado indignamente, sin discernir, come y bebe su propia condenación. le pasará lo de Judas, que recibió el bocado y entró en él Satanás y fue y se ahorcó. Come y bebe su condenación. Esa Eucaristía, esa gente que dice, primero comulgo y después me confieso. Comió en pecado. Es que el Padre me dijo que comulgara y después me confesara. Mentira, no le crea. Primero confiese y se vaya limpio. Peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Tres cosas. Y por esta razón, Por esta razón, varios de ustedes varios católicos, están enfermos. hay varios católicos enfermos, debiluchos, decaídos. No quiero ir a misa. Me da sueño la misa, me fatiga, no siento nada. Está enfermo, está a punto de caramelo. ¿Por qué? Porque comulgó indignamente. Y débiles, Otros están debiluchos. Me quiero ir con los protestantes. Ya no quiero volver a la misa. Ya no me quiero acercar. Ya las cosas de Dios me hacen dormir, me dan sueño. Están débiles. y algunos han muerto. Y algunos espiritualmente murieron. Significa que ya ni a misa volvieron. Se apartaron de las cosas de Dios. Por eso, lo primero que recordamos hoy es la Sagrada Eucaristía. Sacramento donde el cuerpo y la sangre de Cristo nos salva y nos libera. Vamos con lo segundo. Para que haya Eucaristía necesita haber sacerdotes. Y los sacerdotes son los ministros de la Eucaristía. Un sacerdote, lo dice Marcos capítulo 3, versículo 31, creo que es. O Marcos 3:13, creo. No, 3:13. Jesús los escogió, los llamó, los buscó para que estuvieran con él. Y aquí un paréntesis. Hay una diferencia entre los pastores protestantes y los sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Cómo un pastor protestante se hace pastor en Venezuela? Va al culto,
escucha a los pastores. De la noche a la mañana se despierta y dice, tuve una visión, tuve un sueño. Y van a la iglesia de ellos y dicen, el Señor me reveló que debía ser pastor. Y el otro pastor le dice, ¿pero cómo? El Señor me lo reveló. No, pero aquí no puede. Pues entonces fundo mi iglesia. Y se van a fundar su iglesia. No tienen un estudio de Sagradas Escrituras. Estudian la Biblia a su manera, a su propia interpretación. Agarran la Biblia y la entienden como quieren. Y se van a predicar. Y repiten lo que aprendieron y dicen mentiras y después se hacen un templo, se hacen una iglesia, le colocan un nombre, iglesia de Jesucristo, la iglesia luz del mundo, iglesia yo no sé qué, y de esa manera se hacen pastores. Sin estudio, sin preparación, sin nada, entendiendo la Biblia como quiere, como San Pablo dijo, yo recibí del Señor. Sin una formación de la palabra, hicieron su iglesia. Y lo peor es que hay muchos tontos que lo siguen. ¿Cómo es la vida sacerdotal? Como lo dice Marcos 3:13. Jesús llama a los que Él quiso para que estuvieran con Él y después los manda a predicar. Los envía a evangelizar. Óiganlo. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12. Jesús para escoger sus apóstoles subió al monte. Los llamó porque quiso, a quien quiso. Y estuvieron con él, aprendieron de él y después fueron a predicar. Los pastores no. Los pastores agarran la Biblia y se van a predicar. No aprenden un carrizo y se van a predicar. Y van a evangelizar. El orden sacerdotal no es que cualquiera lo agarre. El padre José Gregorio y el padre Marco estuvimos en el seminario estudiando 9 años y después de 9 años le pedimos a la Santa Madre Iglesia que queríamos ordenarnos a través de una carta y nos dieron permiso. Y en la iglesia de Jesucristo nos ordenaron sacerdotes y ahora estamos trabajando para el Señor. Y estudiamos la Biblia y la leímos varias veces y la meditamos y la conocimos. A los pastores protestantes les falta el estudio bíblico adecuado. Los sacerdotes lo tienen. ¿Por qué la Biblia dice que hay que prepararse y hay que ser llamado? Porque Cristo así lo dejó. Porque a Cristo así lo instituyó. Luego, llamó a los apóstoles para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Ahora, a los sacerdotes los hace ministros de la Eucaristía. ¿Qué significa orden sacerdotal? Que es lo que hoy recordamos también, el orden. Es que este muchacho estaba desordenado, lo trajeron al seminario y lo mandaron ordenado. No, orden sacerdotal lo dice Lucas capítulo 22, versículo 19. Es el sacramento que Jesús le dio a los apóstoles. ¿Y en qué consiste? Pues en una orden. Les da la orden. Ustedes les ordeno que hagan esto cuando yo no esté, en memoria mía. Eso es orden sacerdotal. Que Jesucristo agarró pan y agarró vino. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y viene la orden. Háganlo en memoria mía. Lo hacen y punto. Eso se llama orden sacerdotal, que es lo que hoy recordamos. Lucas 22, 19. Presten atención, no Eucaristía. Eucaristía lo vimos en Mateo 26, 26. Aquí vamos a ver lo que significa orden sacerdotal. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, escuchen la orden. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ahí viene orden sacerdotal. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Miren la orden. Hagan esto en memoria mía. Esa es la orden. Ustedes tienen que hacer esto en memoria mía. ¿Qué? Consagrar el pan, consagrar el vino. Eso es lo que la iglesia llama Eucaristía, que es lo que hoy recordamos. Pero esa Eucaristía necesita de ministros, de sacerdotes, que Jesús instituye un día jueves.
Tenemos la Eucaristía, la última cena. Ahora, yo me voy, ¿quién la celebra? Ustedes. Les ordeno que hagan esto en memoria mía. Y ahí suscita, nacen las vocaciones sacerdotales que Jesús deja a los apóstoles para que cumplan con la misión. Ahora, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, enseña lo que es un sacerdote. Un sacerdote es un hombre tomado, agarrado, buscado de entre los hombres y es colocado al servicio de las cosas de Dios delante de los hombres. Escuchen, el sacerdote no es santo. El sacerdote comete pecados, tiene errores, tiene defectos. Y ahorita vamos a leer, creo que es Levítico, donde dice, pero a ese sacerdote lo debes tener por santo. Oigan, Hebreo primero, 5:1. Todo sumo sacerdote Todo sumo sacerdote. es tomado de entre los hombres. En medio de los hombres el sacerdote es Tomado y los representa tomado de entre los hombres. de en medio de los hombres. Jesús llama a los que él quiso para que estuvieran con él. Eso es un sacerdote, un hombre, no una mujer. Hoy día que las mujeres quieren ser sacerdotisa, hoy día que inclusive por allá mira un video que unos padres, yo no sé dónde, y un obispo metían a una mujer allá, sacerdotisa. No, la Biblia dice que debe ser un hombre. Padre, pero es que no estoy de acuerdo y nos están rechazando, pues le reclaman a Cristo cuando vayamos. Pero si la Biblia dice que es un hombre tomado entre los hombres, la hay que respetar. Y nosotras las mujeres, pues ¿para qué están los conventos? Pues háganse religiosas. Pero es que no celebran la misa, pero reparten la palabra, la llevan por todos lados. ¿Y cuántas religiosas no están llevando la palabra de Dios? Después le hablo de ese tema. Hoy día las mujeres quieren ser sacerdotes. Y eso no lo enseña la Biblia. Todo sacerdote es tomado entre los hombres Y los representa en las cosas de Dios. Es un representante de parte de Dios y en las cosas de Dios. Oigan. Por eso ofrece dones y sacrificios. Ofrece dones, el pan, sacrificios, la Eucaristía. Por el pecado. Por los pecados, para la reparación de los pecados, que Cristo derramó su sangre por los pecados. Oigan. Es capaz de comprender a los ignorantes. Es capaz de comprender a la gente ignorante. Y a los extraviados. Y a los que andan descarriados como cabra loca, los comprende. Padre, me quiero confesar. He hecho esto. Andaba descarriado, lo comprende. En una confesión no lo regaña, no lo grita. No lo saca corriendo, lo comprende. Porque es un ser humano. Porque Jesús le dio la capacidad de comprender, la capacidad de entender. Oigan. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. ¿Cómo? Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Que un sacerdote ¿qué? Lleva el peso de su propia debilidad. Entonces la Biblia dice, creo que es Levítico 21:8. La Biblia dice que el sacerdote tiene sus propias debilidades, que si se pone bravo, que si un día usted puede llegar y lo regaña, que si un día puede tener la debilidad de decirle a usted, págame el sacramento, no se lo hago. Que si un día puede tener dificultades y puede caer en un vicio, sí. Lleva sus propias debilidades. ¿Y qué voy a hacer cuando yo descubra que el cura de mi parroquia es un pecador, es un vagabundo, es un sinvergüenza? ¿Qué voy a hacer? Pues lo que dice la Biblia. Levítico 21:8, ¿qué dice? Al sacerdote. Oigan. Cuando usted descubra que el sacerdote es un pecador, porque nadie lo ha dicho, aunque yo lo estoy diciendo hoy, todos los curas somos pecadores, todos.
Hasta el Papa se confiesa. ¿No pecó Pedro? ¿No negó a Jesús? Cuando yo lo descubra, ¿qué hago, Padre? Ahí va. Al sacerdote, Al sacerdote, al ministro, al que hoy recordamos y que Jesucristo un día instituyó. lo tendrás por santo. ¿Cómo? Lo tendrás por santo. No dice, es un santo, es caído del cielo, es un ángel. Dice, lo Tendrás. es decir, respetarás, para ti será. Usted lo mirará, lo observará, no lo es, pero para usted, él debería ser, lo tendrás, Por santo. es decir, por cosa sagrada, por cosa santa. ¿Por qué? ¿Por qué no es un santo, sino hay que tenerlo por santo? Pues Él ofrece el pan de tu Dios. Porque Él ofrece el pan, ofrece la Eucaristía. Y como ofrece la Eucaristía, y la Eucaristía es santa y es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces la Eucaristía permite que el ministro sea santificado. Aunque tenga defectos, aunque tenga manchas, aunque tenga rollo. Abre un paréntesis. Qué feo es que a una misa vayan las personas y salgan de la misa criticando al Padre. Qué feo es que a la misa vaya la gente, Padre, necesito confesarme, le confiesa. Necesito un bautismo, le bautiza. El matrimonio, necesito que usted haga la misa y la hace. Y cuando la persona se le da por darle a la sin hueso, cuántas y muchas cuantas de ellas andan criticándolos y señalándolos. Es que el cura debería dar ejemplo. Es que el cura debería, yo no sé qué. Es que el cura, pues metas a cura para que usted se dé cuenta. Es que los curas son estos. Es que los curas son aquellos. Es que los curas todos son iguales. Pues mire, dice la Biblia que tiene pecados, que tiene debilidades, pero aún así se tendrá por santo. ¿Y cuántos no los ofenden? No los gritan, no los insultan, no les hablan feo, no los calumnian, no los señalan. Eso sí, yo les voy a contar una historia que me pasó. Una señora y un señor, un día que yo quería trabajar y quería arreglar, acomodar una capilla. Fueron dos. El señor, cuando yo iba a pasar, me dijo, ¿para dónde va? A arreglar la capilla. No, no va a pasar. Y me dice, Bolivio, ¿usted no escucha que no va a pasar? No se haga loco. Me insultó. Yo me quedé callado. Y la señora me difamó. Y yo me quedé callado. Para hacer corto el cuento, la señora cayó en eso que pierden la memoria, tuvo un derrame y ya no reconoce a nadie y está en estado vegetal. Y el marido va por el mismo camino. Solamente le dije a Dios, encárgate, con ellos no voy a pelear. Les fue muy mal. Al sacerdote los tendrá por santo significa hay que respetarlo. Puede ser el cura más pecador, el cura más inhumano que usted conozca, pero ese es un ministro de Dios y a ese se respeta. Porque si usted lo ofende, lo lastima, lo agrede, ay, Dios lo defiende porque lo dejó para que diera el pan santo y la palabra. Y hay mucha gente de los que van a la misa, de los que van a la iglesia y son bien criticones y bien señaladores, vagabundos, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Al sacerdote se respeta. Segundo sacramento, orden sacerdotal. Y bueno, ya para terminar, tercero, el mandamiento del amor, que es parte, creo que es el evangelio de hoy. La institución del mandamiento del amor, para que ustedes y yo lo veamos en San Juan capítulo 1. Versículo, yo creo que está después del 15. Para que ustedes se den cuenta. Está como en el 20 por ahí, no, aquí no está. San Juan capítulo 15, creo que es el 21, 22 por ahí. El mandamiento del amor. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros
como yo los he amado. Jesucristo dejó el mandamiento del amor para que ustedes y yo lo veamos. Y me gusta mucho como lo dice San Juan 1:4:20 por allá. Ahorita lo buscamos. Quien diga yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Si dices que amas a Dios a quien no ve y odias a tu hermano, eres un mentiroso. Escuchen, ¿encontró? 15:12. San Juan capítulo 15, versículo 12. Oiga. Este es mi mandamiento, A ver, lo que hoy celebramos. ¿Cuál es el mandamiento? que se amen, ¿Cuál es el mandamiento? que se amen, Oigan, mandamiento. que se amen, No que se odien, esposos, que se amen, hijos, que se amen, cristianos, que se amen, pueblo de Dios. que se amen ¿Por qué andas odiando? Que se amen. unos a otros. ¿De qué manera debemos amarnos unos con otros? Cuando me trate bien, cuando me diga cosas bonitas, cuando sea bueno, que se amen unos a otros. Como yo los he amado. De la misma manera que Cristo nos amó, nosotros debemos amarnos. Y ahí viene el lavatorio de los pies. ¿Cómo? Jesucristo, sabiendo quién era Judas, uno de ustedes me va a traicionar. Lo leímos ayer y antier, ustedes lo escucharon, la traición de Judas. Sabiendo quién era Pedro, lo leímos creo que el lunes. ¿Quién era Pedro? El que negó a Jesús. Fue y los conocía y le lavó los pies y le dio un beso, un abrazo, aún sabiendo quiénes eran. Ese es el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos amó. Sabía quiénes eran, conocía su alma, conocía sus intenciones, sabían todo de ellos y aún así los amó. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que se amen los unos a los otros. Como Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Nos enseña San Juan cómo debe ser el amor. Cómo debe ser el amor de unos con otros. Para que usted no vaya a decir, yo amo a Dios, yo sí quiero a Dios, Diosito para arriba, Diosito para abajo, y Dios santo. ¿Qué cuento Dios santo? Si no cumple esto, no. Si uno dice, yo amo a Dios, Yo voy a misa, yo sí rezo, yo sí oro, yo creo en Dios. Para mí las cosas de Dios son lo más importante. Venga, Padre, para que vea el altar de mi casa. Venga, Padre, para que vea la Biblia que compré y este rosario de oro. Y venga, Padre, para que usted vea esto tan hermoso que yo tengo. Venga, Padre. Venga, Padre, para que usted se dé cuenta lo bonito que es mi casa y para Dios, para mí, Dios es lo mejor. Si usted dice que ama a Dios, voy a misa, comulgo, confieso, rezo el rosario, pero tiene esto, y odia a su hermano, que no puede ver a su suegra, que no puede ver al papá de sus hijos, que no puede ver a un primo, que no puede ver a su hermano, que no puede ir al trabajo porque le cae gordito a alguien. Es que lo odio, lo reodio, Padre, mire, me rechinan los dientes, me desespera nomás verlo. Y odia a su hermano. es un mentiroso. Y odia a su hermano. Es un mentiroso. Él está diciendo mentiras. Y miren cómo le explica. Si no ama a su hermano, a quien ve, Si no ama a su hermano, a quien ve, a ese Judas que lo traicionó, a ese Pedro que lo negó, a ese que le hizo tanto daño, a ese que le cayó a mentira, a ese que le engañó, a ese que hizo con usted todo lo imposible, que jugó con sus sentimientos, hizo lo que le vino en gana, le robó, le estafó y le hizo cosas malas. Si no amas a ese, ¿a quien ves? no puede amar a Dios, a quien no ve. Debe de decir mentira, que usted no ama a Dios, porque a Dios no lo ve y a ese que sí lo ve, no lo ama. Entonces, hoy recordamos el mandamiento del amor al prójimo, no solamente como un lavatorio de los pies, es recordando que Jesús se puso frente a Judas, el traidor, el vendepatria, el amante del dinero, el que engaña,
el que lo traiciona, el que no le importa que es un maestro, se pone ante él y en vez de soltarle sapos y culebras por la boca y darle golpes y mandarlo a meter preso y decirle a los otros, mire, caigan la golpes a esto porque me va a traicionar y es un traidor, le lava los pies, se los besa y les trata con cariño. Eso es lo que hoy recordamos, mandamiento del amor. Que Jesús se paró delante de Pedro, el que se avergonzó de su gran amigo, aquel que le dejó la iglesia y un día le dijeron, tú eres de ellos. No lo conozco. Sin duda tú andabas con Cristo, ni se le ocurra. Este es Galileo. Empezó a maldecir y empezó a ofender y a rechazar a Cristo. Traicionó su confianza, su amistad, se atrevió a negarlo y se paró delante de él, le lavó los pies y le dio un beso. Ese es el mandamiento que hoy recordamos. Delante de los otros 9 que salieron corriendo, que salieron huyendo, que aunque la Biblia no dice que hicieran algo, miren, cuando se enteraron que a Jesús lo apresaron, se desaparecieron. Jesús, si sabes contar, conmigo no cuente. Y dele, patica, ¿para qué te tengo? Se desaparecieron. A esos también les lavó los pies. El único que estaba acompañándole, dice San Juan 19:25, era San Juan, a quien Jesús tanto quería. Ese sí estuvo con él. ¿Qué es lo que hoy recordamos? En el lavatorio de los pies, donde Jesucristo lava los pies al traidor, al mentiroso, al engañador, al pecador. En español, los seres humanos no somos perfectos. Todos tenemos errores, tenemos fallas y caemos 1, 2, 3, 4 y 5 veces, pero hay que darle oportunidades. Aprendamos a perdonar. Eso es lo que celebramos hoy. El perdón de Cristo en la cruz, que aún estando crucificado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se reían y se burlaban de él, se repartieron sus ropas. Y él podía, lo que le dijo a los apóstoles, ¿creen que no puedo hacer bajar una legión de 12 ángeles para que me defiendan? Sí, rogaría al Padre y mandaría unas legiones de ángeles, pero no lo hizo. Eso es lo que recordamos. Primero, sacramento de la Eucaristía, orden sacerdotal y el mandamiento del amor. Termino con esto. Si tienes algún amigo sacerdote, escríbele, llámalo. Si vas a alguna parroquia, llévale un regalo, un detalle a esa persona que Dios ha puesto para la Eucaristía, que Dios ha puesto para llevar la palabra. Si tienes algún amigo sacerdote, no olvides llamarlo y si no te responde, déjale un mensaje de felicitaciones en este día. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.